Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y comenzamos allá en Génesis, en el capítulo 1 y en el relato de la creación, encontramos que primero es tinieblas y luego llega la luz. Y cada día tenemos el relato que dice, y fue la tarde y la mañana, es decir, fue la parte oscura, fue primero, y luego la parte iluminada. Es interesante, porque eso se refleja en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, eso debería reflejarse en nuestra vida. Primero es la parte oscura, cuando andábamos en el pecado, cuando no conocíamos en el mundo y no conocíamos la luz del Señor. Y luego debe haber ocurrido la iluminación cuando Cristo viene a nuestra vida y entonces nosotros iniciamos una vida nueva en el Señor. Pero, además de haber ocurrido en la semana de la creación, además de que vivamos esto como una experiencia personal, hermanos, ocurre de que eso también está ocurriendo a nivel de todo el mundo, a nivel de todo el planeta. ¿Y cómo es esto? Es así. Miren, ahorita nosotros estamos viviendo, algunos le han llamado la noche del mundo. Porque el mundo ha llegado a estar en un estado en donde reina la violencia, reina la corrupción, reina la enfermedad, reina el dolor, reina el mal, reina la degeneración. Y eso no es luz. ¿Qué es eso? Es tinieblas. Eso es tinieblas, ¿verdad? ¿Y quién impera? Pareciera que impera precisamente el príncipe de las tinieblas. Pero hermano, no olvide, primero son las tinieblas y luego es, ¿qué cosa? La luz. Entonces, nosotros debemos de alegrarnos de que la hora de las tinieblas está a punto de terminar. Nos acercamos cada día a un momento en el que el dolor, la muerte, la corrupción, el pecado, la mentira, todo va a terminarse. Cada día que pasa estamos más cerca de que llegue ese momento. Y que entremos, ¿en dónde? Entremos en un mundo en el que por fin todo será hermoso, todo será saludable, todo será bueno. Vamos allá a Apocalipsis, el capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Y dice el verso 1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, es decir, esta donde imperan las tinieblas, ¿qué dice? Pasaron. Y el mar, dice, ya no existía más. Ahora saltemos al verso 9. Y el verso 9 dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles. Perdón, estoy leyendo los versos 19 y 20. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles. No es el verso 9, es el verso 4. El verso 4, tengo el número mal hecho aquí. El verso 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos,
Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Entonces, hermanos, es interesante. Miren, a veces uno cuando está pasando por una prueba dura, severa, dolorosa, uno pregunta, ¿no? ¿Y hasta cuándo esto se va a terminar? ¿Hasta cuándo? Y uno anhela que eso pase. Y hermanos, tenemos aquí la promesa de que esto llegará muy pronto. Toda la época de tinieblas va a terminarse. Y en 2 de Pedro, el capítulo 3 y el verso 13 dice: porque esperamos, dice, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales, dice, mora la justicia. ¿Y qué quiere decir esto de que mora la justicia? Quiere decir que ahí no hay espacio para la maldad, que ahí todo ocurre en armonía con la voluntad de Dios, que todo es hecho correctamente. Eso significa, ¿verdad? Hermanos, ese es el momento que está en el horizonte. Y llega, y nadie puede detener que llegue ese momento. Satanás anda como león rugiente viendo cómo impide que eso pase, pero no es posible. No es posible. Nadie puede evitar ese momento. Ahora, hermanos, miren, es interesante porque algunas de las cosas, de los puntos que mencionó el hermano Ulises hoy en el repaso de la lección, tienen mucho que ver con esto. Estoy sorprendido, ¿no? Cómo varios de esos puntos igual están acá. Miren, no es la voluntad de Dios que nadie se pierda. El anhelo de Dios es que cada ser humano pueda disfrutar de estos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales el dolor y la muerte no existirán. Esa es la voluntad de Dios. Y por eso es que el Señor dio el mandato de que hay que ir a todo el mundo a predicar el Evangelio, para que la gente tenga el conocimiento y entonces haga su decisión. Porque para que todos sean salvos, todos tengan la oportunidad de ¿qué? De vivir en ese mundo, en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, donde no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay muerte. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el anhelo de Dios. Ahora, el Evangelio eterno deja bien clarito, que hay un solo camino para poder estar en ese mundo donde todo es hecho conforme a la voluntad de Dios. Hay un solo camino. En el Evangelio de Juan, el capítulo 14 y el verso 6, el Señor Jesucristo lo hizo claro. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es muy bien claro: nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, hermanos, miren, hay un montón de gente que piensa que el mundo se va a arreglar con las recetas del Foro Económico Mundial o con los planes que hace la ONU
o con cualquier otra iniciativa que alguien se pueda inventar, con las encíclicas de Laudato Si o Fratelli Tutti o algo así creo que es. Entonces, hermano, nada de eso va a resolver los problemas del mundo. Es solamente Jesucristo. Las tinieblas de la noche que el mundo vive ahora van a terminarse cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez. Ese es el único camino. Entonces, no perdamos el tiempo con otras cosas. Reafirmemos nuestro compromiso con Cristo cada día. Cada día. Ahora, hermanos, hermano Ulises dijo ahora que el mundo está contaminado, ¿sí? ¿Y sabe qué? Esa tierra, ese cielo nuevo y esa tierra nueva será sin contaminación. Sin contaminación. Y es increíble cómo cuando uno comienza a mirar aquí cómo está todo, hermanos, si es que prácticamente no hay nada que no esté contaminado. Nada, prácticamente. Todo. Si no es de una cosa, es de otra. ¿Verdad? Pero hay una cosa que es importante que entendamos. Miren, la peor contaminación que vive el planeta es la maldad. Es la maldad. Porque si no fuera por la maldad, todo ese montón de cosas, basura, intoxicante, no estaría tirada en el mundo. No existiera siquiera. Mire, cuando Dios hizo el Edén y se lo entregó a Adán y Eva, no había contaminación ahí. Y mientras no entró la maldad, ahí no hubo contaminación. Pero cuando la maldad entra, ahí comienza la contaminación. Ahora, pero no solo la tierra, no solo el planeta como tal debe ser descontaminado, sino que nosotros mismos debemos ser descontaminados. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Y cuál es? ¿Y en dónde reside la contaminación? Bueno, algunos de estos que andan analizando todo dicen que hasta la leche que se les da a los bebés, la leche de las mamás, hasta eso tiene veneno. Y en la sangre. Hermano, pero esa no es la peor contaminación. La peor contaminación es la de la mente, es la del corazón. Esa es la peor. Y esa contaminación no puede desaparecer a menos de que vengamos a Jesucristo y aceptemos dos cosas. Tenemos que aceptar primero su señorío. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de aceptar el señorío? Es aceptar que Él manda, es aceptar su autoridad. El Señor Jesús hizo un reclamo y Él dijo: no me digan Señor si no me van a obedecer. Entonces, aceptar el señorío significa que es la disposición ¿a qué? A obedecer todo lo que el Señor dice, porque Él es el Señor. Entonces, venimos y aceptamos el señorío, pero también necesitamos aceptar su poder.
Porque nosotros, como hemos estudiado antes, nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. No podemos. Necesitamos el poder de Jesucristo, que viene a nosotros cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y hermanos, es interesante, porque fíjense que allá vimos que dice que el cielo y la tierra pasaron y el mar ya no existía más. Los contaminados, esos pasaron, esos desaparecieron. Es interesante, ¿por qué? Porque en 2 Corintios, el capítulo 5 y el verso 17 dice: de manera que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Es nueva criatura. ¿Y cómo se sabe que alguien es nueva criatura? ¿Qué dice el texto? Dice: las cosas viejas que pasaron. Note que es lo mismo. Allá dijo que el mar, el cielo y la tierra contaminados pasaron. Y aquí dice que la nueva criatura, ¿qué? Todas esas ideas, todas esas hábitos contaminados, ¿qué? Pasaron, dice. Entonces, la nueva criatura, ¿qué? Ya renunció a la contaminación. Y por eso dice el texto: he aquí, todas son hechas, ¿cómo? Nuevas. Es decir, primero eran las tinieblas de la contaminación y ahora es la luz de las cosas nuevas. Ese es el proceso. Y hermanos, la descontaminación consiste en la victoria sobre el pecado. Y es interesante porque en la iglesia misma hay un conflicto en donde hay un montón de gente que está diciendo que es imposible la victoria sobre el pecado. ¿Y qué significaría que eso sea imposible? Significaría vivir en contaminación, en tinieblas y bajo el dominio del pecado siempre. Eso significaría. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice otra cosa diferente. Entonces, no lo olviden, la descontaminación de usted y de mí es la victoria sobre el pecado. Eso es. Y aquí conviene que nosotros recordemos que es pecado. Esto es importante. ¿Sabe por qué? Porque hay un montón de gente que se atribuye la autoridad de decir: esto es pecado, esto no es pecado, esto es pecado. Olvídense. El único que tiene la autoridad para decir eso es Dios. ¿Lo ven? ¿Verdad? Entonces usted no puede decir que algo es pecado si Dios no ha dicho que eso es pecado. Y usted no puede decir que algo no es pecado si Dios ya ha dicho que es pecado. Solo Él tiene la autoridad para eso. Y ahora, Él nos dio una definición simple de pecado. En 1 de Juan, el capítulo 3 y el verso 4. Ahí está escrito: todo el que comete pecado infringe también la ley. Porque pecado, dijo, es, ¿qué cosa? Infracción de la ley. Eso es lo que yo digo que es pecado. ¿Verdad? Pecado es, dijo, infracción de la ley. Entonces,
El contaminado por el pecado es desobediente. ¿Cómo es? Desobediente, ¿verdad? Pero la nueva criatura es ¿cómo? Es obediente. Vamos allá a las epístolas de Juan, primera de Juan. Primera de Juan, el capítulo 2. Versos 3 y 4. Dice así: y en esto sabemos nosotros que le conocemos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. Y dice el verso 4: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que es mentiroso, y la verdad no está en él. Entonces, hermanos, veamos cómo era el asunto aquí. El contaminado por el pecado, el que se encuentra bajo el señorío del pecado, es desobediente, es rebelde. A él no se le puede decir nada, porque a él nadie lo manda. Él cree que se manda solo. Pero Efesios, en el capítulo 2 y el verso 1 y 2 dice que el que está muerto en delitos y pecados está bajo el señorío de Satanás. Eso es lo que dice. Pero él cree que se manda solo. Y es desobediente y rebelde para con Dios. Contaminado. Pero el que ha sido librado de la contaminación del pecado, el que es verdaderamente una nueva criatura, este es obediente. ¿Verdad? Este es obediente. Así de simple. ¿Verdad? Este que es obediente por amor al Señor Jesucristo, por la fe en Él y por su gracia, este es el que ha conseguido la victoria sobre el pecado. Entendamos esto, porque hay dos clases de obediencia. La obediencia que nos da la victoria sobre el pecado, que es esta, la obediencia por amor a Jesucristo. El Señor Jesús fue bien claro, y en San Juan 14 y el verso 15 Él dijo: si me amáis, ¿qué vas a hacer? Guardar mis mandamientos. Es obediencia por amor a Cristo. Y esa obediencia ocurre por medio del poder que Jesucristo nos da cuando nosotros confiamos en Él y tenemos fe en Él por su gracia. Esa es la obediencia correcta. Pero hay otra obediencia. ¿Cuál? La otra obediencia es aquella en donde yo trato de obedecer por mi propia cuenta, separado de Jesús. Y entonces, ¿basado en qué? En mi propio ego, en mi propio orgullo. Y entonces yo comienzo a creer: yo soy más santo que todos. Yo. Es el caso de aquel que entró a orar y dijo: Señor, te doy gracias porque no soy como este. Yo hago aquí, yo hago allá, yo hago más allá, yo hago para allá. Hermanos, esa es la obediencia basada en el orgullo.
Es la obediencia basada en el ego. Es la obediencia que busca salvarse por sus propias obras. ¿Y saben cómo se llama eso? Legalismo. Legalismo, así se llama. Entonces no se olvide, hay dos clases de obediencia: la obediencia perjudicial, que es el legalismo, pero la obediencia correcta, sana, la de la nueva criatura. Esa obediencia es la que opera por amor a Jesús y por el poder y la gracia de Cristo. ¿Estamos entendidos? Sí. Entonces, cuando alcanzamos la victoria sobre el pecado, es decir, que Cristo, permitimos que Él nos transforme, que Él nos haga nueva criatura, que Él nos haga obedientes, entonces hemos alcanzado la victoria sobre el pecado y hemos sido o estamos siendo descontaminados. ¿Estamos entendidos? Ahora, la presencia, y esto grábeselo por favor en la mente y en el corazón, la presencia de Cristo en nuestra vida es la fuente de poder y la garantía de una vida sin pecado. ¿Cuál es la fuente de poder? ¿Cuál es? ¿Ya lo olvidó? Lo repito, porque usted tiene que aprender. Usted no puede salir en esa puerta sin aprenderse de esto. La presencia de Cristo en nuestra vida es la fuente de poder. ¿Cuál es la fuente de poder? La fuente de poder en nuestra vida. Amén. Buenos alumnos. La presencia de Cristo es la fuente de poder en nuestra vida. Mientras Cristo esté en usted, usted tiene victoria sobre el pecado. ¿Sí? Eso significa que Él sea su Señor. Y sabe, en Primera de Juan, el capítulo 3, los versos 8 y 9, hay un par de versos que les da problemas a todos estos que andan diciendo que vamos a vivir en el pecado toda la vida, ¿verdad? Es frecuente que a veces oímos, vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Hermano, eso es... Si usted piensa así, sáquelo de su mente, porque eso es peligrosísimo. Y apréndase de memoria estos versos que vamos a leer. Dice el capítulo 3 de Primera de Juan, versos 8 y 9. Dice así: el que practica el pecado, ¿de quién es? ¿De quién, hermanos? Ajá, y si usted sigue pecando hasta el último día de su vida, entonces, ¿de quién es usted? Ay. Entonces, todo esto que están diciendo que vamos a seguir pecando hasta el último día de nuestra vida, le están diciendo que usted va a ser del diablo, siempre. No, la Biblia es clara, hermanos. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y ahora note el texto, lo que dice, ¿no? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras ¿de quién? ¿Y cuáles son las obras del diablo? El pecado, la maldad. Esas son las obras del diablo. Hermano, ¿está claro eso? ¿Sí? Okay. Y entonces dice el verso 9:
todo aquel que es nacido de Dios, la nueva criatura, el que ha aceptado a Jesucristo como su Señor, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. O sea, ha ganado la victoria sobre el pecado. Antes era esclavo del pecado, ahora ya no. Jesucristo lo redimió. Jesucristo con su sangre pagó el precio que la ley exigía. Y ya no es esclavo, ¿ahora qué es? Es hijo. Y como es hijo, ahora tiene derecho a la herencia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Entonces dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Y ahora miren lo que dice el texto. Porque no practica el pecado. ¿Por qué no practica el pecado? Ahí lo dice. Porque la simiente de Dios permanece en él. Ahora, ¿quién es la simiente de Dios? ¿Quién es? Cristo es la simiente de Dios. Eso viene de allá del Génesis. El Señor le dijo: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y dijo, y es interesante, porque dijo, esta, la simiente, te aplastará la cabeza. Le va a matar. Va a tener victoria sobre él. Entonces, mientras esa simiente, esa semilla, simiente quiere decir eso, esa semilla, permanezca en usted, usted no va a practicar el pecado. Usted va a tener victoria sobre el pecado. Usted va a ser una nueva criatura. Usted va a ser obediente. Usted va a ser libre de la contaminación que reina. La condición es que la simiente permanezca en usted. ¿Ya? Y por supuesto, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y el verso 5, Jesús lo dijo de esta manera. Él dijo: yo soy la vid, y vosotros los pámpanos, las ramas. Separados de mí, y dijo, ¿cuánto podemos hacer? Nada. Nada. Usted no puede tener victoria sobre el pecado separado de Jesucristo. No puede. Y por eso nuestro desafío todos los días, a cada momento, es permanecer en Cristo. Porque el que permanece en Cristo no peca. No peca. Porque el que practica el pecado es del diablo. ¿Estamos entendidos? Entonces, hermanos, ahora, miren, en Proverbios, uno de los problemas más grandes que tenemos ahora en este mundo, donde reinan las tinieblas, en este mundo en el que todavía es de noche, uno de los más graves problemas es que se ha perdido la conciencia del pecado. Y nuestra lectura bíblica de Proverbios 30:12, ¿se acuerdan lo que decía? A ver si no se acuerdan, vuelvan ahí. Proverbios capítulo 30 y verso 12. Dice:
hay generación limpia en su propia opinión. Paremos ahí, hermanos, paremos ahí. ¿Qué significa esto? Dice, hay generación limpia en su propia opinión. ¿Cuál es esta generación? Es la generación en la que estamos viviendo ahora. ¿Qué piensan? No, si yo así estoy bien. Yo así estoy bien, usted porque es fanático, extremista, disidente. Hermano, ¿por qué cree usted que el testigo fiel y verdadero le dice a la iglesia de la Odisea, que es la generación presente: miserable, pobre, ciego, desnudo? Ciego le dice, ¿verdad? Y entonces hay generación, dice, que es limpia en su propia opinión. Pero luego dice, si bien no se han limpiado ¿de qué? De su inmundicia. Ah, qué terrible. Es terrible, hermano. Y mire usted cuál, digo que es un gran problema por una razón. Porque esto lleva ¿a qué? A que el pecado no se vea como lo que es. Bueno, si usted hasta ha desaparecido la palabra pecado del vocabulario prácticamente. Hermano, es que el pecado es un veneno mortal. Eso es lo que la Biblia dice. Dice que la consecuencia del pecado es que muerte. Está en Romanos. El pecado es un veneno mortal. Pero ¿qué pasa? No, mire ahora la gente, y desafortunadamente hay un sector en la iglesia también que ve el pecado como algo normal. No creer. Lo ven como normal. Ya no lo ve como lo que es. Un veneno mortal. Y el otro día leía algo por ahí y dice que, hablando de los malos olores, dice que cuando alguien llega a un lugar donde impera un mal olor, y esto me trae a la mente cuando llegamos nosotros a un pueblo allá en Carolina del Sur, un pueblo donde había ahí le llaman un molino de madera. Esa era una fábrica de papel realmente. Y desde que uno entraba al pueblo, uno sentía un olor raro, desde el humo que sale de la fábrica, ¿no? Una fábrica enorme. Entonces, desde que uno entraba al pueblo, uno sentía ese olor. A ciertas horas del día, uno sentía ese olor. Pero después de 6 meses de vivir ahí, el olor siempre está ahí. ¿Pero qué pasa? Ya se ignora. Ya se ignora. Ya a la gente no le molesta. Y hermanos, eso es lo que ha pasado con el pecado. Nos hemos acostumbrado a él, a verlo como algo normal. Pero ¿qué dice Efesios, el capítulo 5 y el verso 11? Dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, dice que, reprenderlas. Reprenderlas. Entonces el diablo ha venido y le ha metido en la cabeza a un montón de gente: mire, no juzgue. No juzgue. Y claro,
¿Cómo es esto, pues? Mire, Jesús dijo que nosotros no debemos buscar el destino final de nadie. Yo no puedo decirle a usted, ni usted puede decirme a mí, si yo estoy condenado o estoy salvo. Eso le corresponde solo al Señor. Una vez. A eso se refería Jesús. Pero vaya usted a Romanos, el capítulo 5 y el verso 6, ¿y qué dice? El apóstol Pablo dice, ¿cómo es eso? Dice, de que ustedes no pueden juzgar las cosas de este mundo. ¿Acaso no saben que vamos a juzgar a los ángeles? Dice. ¿Hablando de qué? Hablando de lo que pasa. Entonces, hermanos, este asunto de mire, no juzgue, olvídese. De una excusa. ¿Verdad? ¿Qué dijo en Efesios? No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dijo? Reprendedlas. Y hermano, la reprensión no tiene como propósito hacerle daño a nadie, sino al contrario. El propósito es hacerle bien, que se corrija. Porque si no se corrige y no resuelve el problema de la contaminación, del pecado en su vida, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? ¿No? Hablando del fuego. ¿Para ahí va? Entendamos esto, hermanos. Y ahora es interesante, ¿por qué? Miren, hay dos obras famosas ahí que los sociólogos han estudiado y dominan muy bien. Hay una que se llama 1984 de George Orwell, que describe bastante la situación que hay en el mundo, y hay otro que escribió, se llama Aldous Huxley, que escribió una obra que se llama El Mundo Feliz. ¿Sabe qué dice Huxley? Dice que la esclavitud más efectiva es aquella en donde los esclavos aman sus cadenas y ellos luchan para que no se las quiten, porque les encantan. ¿Y saben? Ahora en la escuela sabática, al iniciar, nos comentaba el hermano Ulises, de que en la calle casi un montón de gente que uno encuentra en la acera, ahí donde tiene que cruzar la calle, ni mira por ir viendo gente. Sí, teléfono. Y hermanos, las cadenas más efectivas del diablo no son las cadenas de hierro. ¿Cuáles son? Las cadenas de la diversión. ¿Cadena de qué? De la diversión. La cadena del placer. Experimentar el gusto por algo que no es lícito. ¿Ah? Las cadenas de la diversión, el placer, mantienen a la gente esclavizada del pecado sin que la gente se dé cuenta. Y es interesante. Yo he visto casos en donde a alguien le llegan y le apagan el televisor y patalea y se tira al suelo y se revuelca. ¿Por qué? Porque le quieren quitar la cadena que lo esclaviza. Interesante. Y eso se repite. Y claro, ¿y qué podíamos decir? No. Mire, su conciencia se vuelve cada día una piedra. ¿Qué se vuelve? Una piedra.
Y en Apocalipsis, el capítulo 13 y el verso 20 dice que Jesucristo, ¿qué? ¿Dónde está? A la puerta. ¿Y qué hace? Llama. Ahora es interesante, hermanos. Porque ahí está hablando de esta generación. Regresa y obedece. Y dice que Jesucristo está a la puerta. ¿Y qué significa que está a la puerta? ¿Qué significa? ¿Ah? ¿Y por qué quiere entrar? ¿Ah? Quiere entrar porque está afuera. Si ya estuviera adentro ya no quisiera entrar. Pero ya está adentro. ¿Sí o no? Él está tocando para entrar. Y solo cuando Él entre, recuerde, mi hermano, recuerde, aquel en el que permanece la simiente no peca. Pero si usted lo mantiene afuera, ¿qué? Esclavo de la diversión, esclavo del placer. Y entonces usted tiene que elegir. ¿Va a entrar? ¿Va a abrir la puerta para que el Señor entre o lo va a seguir dejando afuera? ¿Y cuál es el problema? El problema es que esa puerta permanece cerrada por el ruido de la música perversa. La música perversa no permite oír el llamado de Jesús. La puerta permanece cerrada, ¿por qué? Por la emoción de la película. Miren, yo me quedo maravillado. A veces uno va por la calle a las 3, 4 de la mañana, hay gente viendo películas. Es increíble. Entonces, claro, la emoción de la película lo tiene hipnotizado, no escucha a Jesús llamando. La afición por los deportes. Les interesa más quién va a ganar el campeonato, el otro, qué jugador se pasa de un equipo para otro, qué chambres hay alrededor de él, eso le importa más. ¿Y eso qué? No les permite escuchar el llamado del Señor, ¿no? Hermanos, el hambre de placer ilícito ahoga el llamado de Jesucristo. Miren, es increíble los extremos a lo que el mundo ha llegado. Y aquí lo vimos en este país, como cuando viene uno de esos artistas degenerados, con un año de anticipación comienzan a vender las entradas y la gente acampando para que no le quiten el puesto, pasando días enteros ahí, hermano. O sea, uno se sacude y dice, ¿eso es normal? ¿O hay algún problema ahí en la mente? ¿Ah? Hermanos, es el estado del mundo. Y si usted no mete el freno, de una u otra manera, va a llegar ahí. Y mire, hay un par de versos que contienen una palabra que es de lo más triste que puede haber. Vamos a verles, hermanos. Salmo 81 y el verso 12.
Leamos el 11 también, Salmo 81, 11 y 12. Dice: pero mi pueblo, ¿qué pasó? No oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. Lo dejaron afuera, no lo dejaron entrar. ¿Y cuál fue el resultado? Dice: los dejé. Por tanto, a la dureza de su corazón, y caminaron en sus propias opiniones. ¿Ah, interesante? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces usted va a buscar a alguien. A mí una vez me pasó, fui a buscar a un amigo, le iba a regalar un libro, y llegué a la casa y toqué, nada. Volví a tocar, nada. Pero yo oía que adentro había gente. Y entonces volví a tocar otra vez, nada. Y volví a tocar, nada. Y después de que usted ha tocado 10 veces y no le han abierto, ¿qué hace? ¿Qué hace? Se va. Eso es lo que dice el Señor aquí. Ellos dicen: no me abrieron la puerta. Ellos no me quisieron. Y entonces, ¿qué me tocó? Dejarlos. Y en Oseas, el capítulo 4 y el verso 17, hay otro pasaje que es el mismo contenido. Dice Oseas 4:17: Efraín es dado a los ídolos. ¿Y cómo termina el verso? Deja. Ya no insistas con él. Ya no insistes, ¿verdad? Hermano, cuando el Señor toca y nosotros nos negamos a abrir, eso tiene un impacto en nuestro corazón. ¿Qué pasa? Se endura. Y mientras más toca y más nosotros desobedecemos, más duro. Eso le pasó a Faraón. Le pasó a Faraón en Egipto. El Señor le daba una muestra de su poder y él, en vez de ablandarse, más duro. Y así, hasta que llegó ¿a qué? A perder su vida, a perder su hijo primero y luego perder su vida, ¿verdad? Entonces, hermanos, miren, despreciar el llamado de Cristo, despreciar la influencia del Espíritu Santo, despreciar la palabra de Dios es prepararse para recibir la marca de la bestia. Si usted no es consciente de eso, entiéndalo. Y quien se mantenga en eso va camino a cometer el pecado que queda sin perdón. ¿Cómo le llama el Señor a ese pecado? Blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso le llama. Entonces, hermanos, esto no es cualquier cosa, esto es grave. Esto es grave. Pero nosotros, en Apocalipsis, el capítulo 3 y el verso 18, el Señor, entre otras cosas, el testigo fiel y verdadero dice que unge tus ojos con colirio para que veas. Y hermanos, nosotros necesitamos eso. Es interesante.
¿Cuándo va al médico usted? ¿Cuándo? Cuando sabe que está enfermo. Pero usted, si usted está enfermo y usted no se da cuenta que está enfermo, ¿busca medicina? No. No. Y entonces los que han perdido la conciencia de lo que es el pecado, ellos creen que están sanos. Y como creen que están sanos, no buscan cómo resolver eso. Así estoy bien. Así estoy bien. ¿Verdad? Y entonces no. Los de afuera, esos se tienen que convertir. No, hermano. Usted tiene que convertirse todos los días. Yo tengo que convertirme todos los días. El Señor tiene que convertirme. Y claro, de afuera también, pues. Pero no solo aquellos. Nosotros, todos los días. ¿Verdad? Entonces, el Señor dijo, unge tus ojos con colirio para que veas. De lo contrario, usted va a vivir en medio de esa inmundicia, de esa contaminación, en medio de este mundo corrompido, y para usted va a ser normal. Para usted va a ser normal. Imagínese usted. Mire, en este mundo, hay un montón de gente que piensa que matar a los niños antes de que nazcan es un derecho. Que la homosexualidad es otro derecho. Que la mentira es válida, forma parte de la vida. Que lo más importante es que es escalar y acumular dinero, y que eso es normal. La codicia se convierte en el motor de la vida, un montón de gente y cree que está bien y le aplauden, es un éxito en su vida. Hermanos, ¿sabe? Cuando nosotros no discernimos el pecado no nos incomoda. ¿Ah? Pero cuando discernimos el pecado ya no queremos estar aquí, ya no queremos ir para allá. Entonces, ¿qué? Miren, necesitamos salir de la ceguera. ¿Cuál era el colirio al que se refirió Jesús? El Espíritu Santo. Porque Jesús dijo en San Juan 16, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá ¿a quién? Al mundo ¿de qué? De pecado. Y además de justicia y de juicio. Entonces, claro, el que no discierne, el que ha perdido la conciencia del pecado es porque no ha dejado entrar al Espíritu Santo. ¿No? Pero el que deja entrar al Espíritu Santo, ¿qué? Logra identificar el pecado y clama a Dios por su poder y su gracia. ¿Para qué? Para tener victoria, para ser obediente, y gana la victoria. Por eso, hermano, no olvide, está escrito, el que practica el pecado es del diablo. Pero el que está en Cristo, aquel en el cual la simiente vive, no peca. Esa tiene que ser su experiencia y la mía. Si un día aspiramos a qué? A ese mundo donde no habrá dolor, no habrá muerte, en donde Cristo reina soberano. Que esa sea nuestra experiencia. Que Dios nos bendiga, hermanos.